El año pasado fuimos a las sierras con un grupo de amigos y la idea nuestra era subir el Cerro Uritorco. Y cuando íbamos buscando el lugar, íbamos llegando, nos encontramos con un cartel que nos informaba que estábamos a 700 metros de la base del mismo. En ese momento decidimos parar a tomar algo para organizar cómo iba a ser la subida y hasta terminamos haciendo una apuesta de cuánto era la altura del Cerro Uritorco. El que ganó esa apuesta fui yo, utilizando algunos conceptos muy simples, unos cálculos muy sencillos de trigonometría. Desde donde estábamos nosotros hacia la punta del cerro me queda formado un triángulo, pero no un triángulo cualquiera, sino un triángulo especial. Ese triángulo que es el pilar de la trigonometría, que son los triángulos rectángulos. Por definición, todo triángulo rectángulo debe tener un ángulo recto. El lado opuesto a ese ángulo recto es lo que se conoce como hipotenusa. Los otros dos lados restantes se llaman catetos y van a depender del ángulo que tengamos como referencia. El cateto que está enfrentado va a ser el cateto opuesto y el lado que forma parte del ángulo, cateto adyacente. Entre estos tres lados se dan diferentes relaciones. Esas relaciones se llaman razones trigonométricas y las principales son tres. El seno del ángulo, que es igual a la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo, que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y por último, la tangente del ángulo, que relaciona los dos catetos. Es decir, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Conocía la distancia hasta la base del cerro, porque el cartel me decía que era de 700 metros. Y lo que me faltaba era una estimación de un ángulo. En ese momento, lógicamente, no disponía de ningún elemento de medición preciso. Lo que hice fue hacer una estimación de cuánto era el ángulo de elevación desde donde estábamos nosotros hacia la altura máxima del cerro. En el suelo tenemos un ángulo de 0 grados, perpendicular al suelo, me forma un ángulo de 90 grados. Estimativamente, yo intuí que el ángulo de elevación que tenía hacia la punta del cerro era de aproximadamente 70 grados. Tenemos la distancia a la base del cerro que nos daba el cartel. Y a su vez pudimos calcular de manera aproximada, bajo una estimación, el ángulo entre nosotros y la altura del cerro. Con esos datos que tenemos, vamos a utilizar alguna razón trigonométrica. ¿Cómo hacemos? Bueno, sabemos que la altura y el suelo me determina un ángulo recto, por lo que está al frente de ese ángulo recto es la hipotenusa, es decir, entre nosotros y la altura del mismo. Nuestro ángulo alfa de 70 grados nos dice que la altura del cerro, como está al frente de él, es el cateto opuesto. Y la distancia que conocemos de 700 metros sería el cateto adyacente, ya que forma parte del ángulo. Para saber qué razón trigonométrica utilizamos, debemos conocer primero qué es lo que estamos buscando. En este caso, la altura del cerro, que es el cateto opuesto. Y como conocemos el cateto adyacente, vemos que la fórmula que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente es la de la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos queda tangente del ángulo sería tangente de 70 grados, igual al cateto opuesto, que sería la altura del cerro, que no la conocemos, dividido cateto adyacente, que serían los 700 metros. Como el objetivo nuestro es encontrar la altura, vamos a despejarla de la fórmula. Por lo tanto, el 700, que está como divisor, como denominador de la fracción, pasa al otro miembro de la igualdad multiplicando 700 por tangente de 70 grados nos va a dar como resultado la altura del cerro. Haciendo la cuenta con nuestro celular, nos queda que 700 por tangente de 70 nos da 1923 metros aproximadamente. Cuando llegamos a la base del cerro, nos encontramos con el cartel que decía la altura oficial del cerro,
que era de 1949 metros, por lo que era el resultado que más se aproximaba al nuestro. Cuando subimos y bajamos el cerro, yo lo hice muy despreocupado porque gracias a unos pequeños cálculos matemáticos y a un celular, esa noche me gané un asado. Hay una pequeña mnemotecnia que les va a permitir recordarlo fácilmente. SOHCAHTOA. Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Tangente opuesto sobre adyacente.